Un gobierno totalitario emplea la opresión y la manipulación para imponer sus reglas y voluntad a las masas. El totalitarismo es un régimen en el que el pueblo no tiene virtualmente ninguna autoridad y el Estado ejerce un dominio absoluto. Los líderes de estos sistemas de gobierno están envueltos en una misteriosa nube de miedo que impide a los ciudadanos obtener suficiente información para juzgarlos o formarse una opinión. Existe un control total sobre lo que las masas leen, comen, visten, escuchan, etc. La supervigilancia es una herramienta empleada para garantizar su completa conformidad. Los gobernantes las vigilan, asegurándose de que sigan las normas y regulaciones y castigando a aquellos que no lo hacen. Este concepto se conoce como Gran Hermano, a menudo repetido en la frase «El Gran Hermano te vigila», creando la ilusión de un ojo todopoderoso y omnipresente al que nadie se atreve a desafiar. Pero esto es simplemente otra herramienta para amedrentar a la población hacia la sumisión y la obediencia. En realidad, no había un Gran Hermano omnipresente y omnipotente en ninguna parte. Simplemente era que la autoridad tenía a súbditos en posiciones para informar sobre posibles alteraciones. Se los llamaba policía del pensamiento, que monitoreaba a los individuos de manera encubierta para asegurarse de que no se extralimitaran o tuvieran pensamientos independientes. Si notaban alguna desviación, secuestraban discretamente al infractor y le lavaban el cerebro hasta que se comportara adecuadamente. En una sociedad típica, las reglas y un código moral mantienen a los sujetos en estándares específicos. El comportamiento adecuado es algo habitual y hay castigos por apartarse de él. La gente obedecía las reglas porque hacía más fácil vivir en su entorno, no porque tuvieran que hacerlo. El sentido de deber y lealtad nace de la intención, no de la obligación. En este resumen, descubrirás lo peligroso e inhumano que es operar un sistema totalitario. También se detallará cómo un gobierno de ese tipo obliga a la gente a conformarse con leyes extrañas y castigos antinaturales. Veremos cómo el clasismo, el control de los medios de comunicación, la vigilancia gubernamental y la manipulación pueden dirigir la historia, los pensamientos y las vidas. La propaganda ayuda a inculcar mentiras a favor de los individuos en el poder. El totalitarismo emplea una gran dosis de propaganda para asegurar una obediencia total. Esta es un conjunto concertado de mensajes destinados a influir en las opiniones y comportamientos de grupos grandes. La propaganda consiste en mentiras diseñadas para cegar a las personas ante verdades obvias. Dado que su única fuente de información es el gobierno, la población cree cualquier cosa que escucha. Es un tema recurrente, incluso en la sociedad actual. En la política, aquellos que buscan entrar o permanecer en el cargo han utilizado esta técnica para impulsar sus agendas. Los vigilantes son agentes pagados para hacer que los mensajes difundidos parezcan creíbles. Estos individuos están en primera línea y hacen todo lo posible para asegurar que las historias se conviertan en hechos, por llamarlo así. Por ello, no debes creer todo lo que ves en línea o en las noticias. Sé escéptico sobre cada pieza de información y si es algo importante para ti, asegúrate de verificarla. Las redes sociales son la principal plataforma para la difusión de la propaganda en la sociedad contemporánea. En la sociedad descrita por George Orwell, la vigilancia y la información trabajaban juntas, ya que los individuos recibían falsas verdades y eran monitoreados para asegurar que las aceptaran y acataran. Esta estrategia garantizaba la lealtad hacia el gobierno y la nación. Las masas se aferran a cada palabra de la clase dominante, esperando lo que creen que es la verdad. La verdad es lo que la autoridad quiere que sea. Es importante discernir entre verdad y propaganda y actuar en consecuencia. Hasta que no sean conscientes, nunca se revelarán, y hasta después de haberse revelado, nunca serán conscientes. George Orwell. El poder y el control de un régimen totalitario consolidan su capacidad para infligir dolor mental y físico. Un juego de poder sutil similar a la propaganda es la subversión de la realidad, convirtiendo la observación de la verdad en su opuesto. Esta herramienta emplea la capacidad de la mente para crear percepciones a partir de un cambio en la norma, adaptándose a nueva información sobre el entorno y la vida. La mente humana puede aceptar información aleatoria y contradictoria y cambiar continuamente su percepción de ellas. La subversión de la realidad ha creado pobreza en varias partes del mundo. Muchas personas pobres quieren una salida, pero un número mucho mayor está luchando para evitar que rompan las cadenas de la miseria. Lo mismo es evidente hoy en día en los barrios marginales y guetos, incluso en países desarrollados. También hay una subversión de las mentes de las masas, controlando sus impulsos y deseos. El gobierno dicta lo que pueden hacer, qué sentir, qué decir y a quién amar. En el relato de George Orwell, a los ciudadanos de clase baja no se les permitía tener relaciones sexuales a menos que fuera para la procreación. Cualquier forma de pasión estaba prohibida. Los únicos tipos de vínculo humano que se les autorizaba a tener eran sin amor y fríos, lo que llevó a muchas rupturas.
Este tipo de regla causó grandes conflictos entre las familias y las separó. Estas tácticas dan a la autoridad un dominio absoluto sobre las masas y crean una población muy desapasionada y aburrida. También ayudan a reducir cualquier forma de rebelión y objeción a las reglas. Las personas sin motivación están demasiado ocupadas luchando contra sus propios dolores y dificultades, incluso para formular pensamientos que se opongan a la configuración típica de un régimen totalitario. Un sistema totalitario impone controles y reglas estrictas que garantizan la lealtad inquebrantable de sus súbditos. La sumisión forzada es una herramienta imprescindible en manos de un dictador. La lealtad fomenta un sano sentido del deber hacia una causa. Sin embargo, muchos la usan como un arma. La sumisión total es una especie de lealtad coaccionada y forzada de las masas. No tienen elección y deben ofrecer su fidelidad sin cuestionarlas. Un régimen totalitario no se conforma con otra cosa que no sea una sumisión total y una obediencia incondicional. Una exigencia de este tipo solo conduce a un comportamiento automatizado por parte de los individuos. No es lo mismo que la lealtad voluntaria. Cuando las personas están dispuestas a ofrecer lealtad a una causa que les importa, conservan su identidad, incluso al comprometerse. Pero un régimen totalitario no está satisfecho con la mera lealtad, exige un grado más profundo de sumisión. La mayoría de las veces, esto es difícil de lograr, pero no para un sistema como este. Asegurar la lealtad de un pueblo por la fuerza requiere muchas tácticas de intimidación. La vigilancia y el monitoreo constantes continúan provocando que las masas tiemblen y sigan las reglas. El trabajo de la policía del pensamiento es evitar que las personas piensen de otra forma. Cuando estos guardianes notan que alguien se desvía de la rutina habitual, le capturan en secreto y le obligan a restaurar su lealtad a través del lavado de cerebro sistemático. El poder está en destruir mentes humanas y volverlas a ensamblar en nuevas formas de tu propia elección. George Orwell. Este lavado de cerebro es efectivo también con la subversión del lenguaje, cambiando palabras y frases para significar cosas que son mentira. Incluso en el siglo XXI, se utiliza la coerción sutil para hacer que las personas hagan cosas que normalmente no harían si las pensaran un poco más. Vuélvete más independiente eligiendo intencionalmente tus valores en lugar de seguir a la multitud. El clasismo es un sistema que asegura que un grupo permanezca pobre y sin poder al servicio de los ricos y todopoderosos. En la novela, el clasismo divide a la sociedad en distintos estratos. Había dos grupos relevantes descritos por George Orwell: la élite, que gozaba de lujos y comodidades, con sirvientes y colaboradores dispuestos a cumplir sus deseos. Por otro lado, estaban los desfavorecidos, quienes vivían al día y se les negaba el disfrute de placeres conyugales o vidas familiares. Ellos veían como su deber servir al gobierno. Y tenían que considerar como un acto de piedad y un privilegio el hecho de ser gobernados. La élite era la clase gobernante, los pocos individuos que decidían el destino de todos los demás. El totalitarismo simplificó los pensamientos y comportamientos de la clase baja al privarla de cualquier atisbo de alegría o libertad. El grupo gobernante esclavizaba a los pobres y lograba convencerlos de que servir a los ricos era lo mejor que cualquiera de esa parte del país podría lograr. Sus sueños y esperanzas se limitaban a pequeñas metas, como ofrecer sus vidas en servidumbre a la clase gobernante. El grupo dirigente luego empoderaba a unos pocos de la clase menos favorecida y los hacía gobernar sobre el resto. Este sistema aseguraba que las personas permanecieran leales pero inquietas. Sin embargo, no podían rebelarse porque la mano dominante estaba ahora más cerca de casa. Estos pocos descontentos que lograron ver la estructura de clases como una farsa a menudo eran clasificados como enemigos del Estado y perseguidos. Peor aún, los pobres, influenciados por la propaganda, eran quienes llevaban a cabo este hostigamiento. Eran los ejecutores de la ley. Este régimen casi funcionaba en piloto automático, porque alimentaba el egoísmo humano y el odio hacia los demás. ¿Qué diferencia hay para los muertos, los huérfanos y los que no tienen hogar, si la loca destrucción se lleva a cabo bajo el nombre del totalitarismo o en el santo nombre de la libertad o la democracia? Mahatma Gandhi. ¿Sabías que George Orwell era el seudónimo de R. Arthur Blair? Si eliminas la identidad de una persona, se vuelve más difícil que recupere cualquier independencia. Es muy fácil mantener a los sujetos bajo control en una dictadura totalitaria. La población aceptará una mentira si es repetida múltiples veces por un número suficiente de personas. El gobierno tiene en su arsenal las herramientas necesarias para inculcar miedo y un deseo de ofrecer completa lealtad. Lo hace con propaganda, tergiversando los hechos, distorsionando la realidad y privando a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. Un rasgo esencial de un sistema de este tipo es un pueblo sin identidad o la voluntad de pensar por sí mismo. Una pérdida de identidad es la eliminación gradual de las creencias propias y valores fundamentales.
En el libro, las cosas que nos definen y nos hacen únicos a los seres humanos se erosionan lentamente, reemplazadas por un conjunto uniforme de valores y creencias. Llega al punto en que todos se visten de la misma manera y presentan el mismo estilo, desde su corte de cabello hasta el color y diseño de la tela. Las casas en las que viven, los autos que conducen, la comida que comen y las cosas que ven son monitoreadas y dictadas por la autoridad. Después de un tiempo, pierdes tu singularidad. Ya no eres especial, sino que te conformas con el molde preestablecido, te conviertes en solo un número. Un dominio como este asegura que todos tengan aspiraciones, gustos y una religión similar. Un individuo sin identidad o pensamiento propio carece de la capacidad para determinar lo que es mejor para sí mismo o saber lo que quiere. Todo está predefinido para él, desde su nacimiento, solo conoce lo que le han dicho que debe hacer. Una pérdida del yo, una pérdida de ambición y del deseo de ser mejor son consecuencias del gobierno totalitario. La libertad es la libertad de decir que 2 y 2 son 4. Si eso se concede, todo lo demás vendrá por añadidura. George Orwell. 1984 aborda el totalitarismo. Nos lleva a un mundo donde ese es el único modelo de gobierno. La población sometida se siente impotente y demasiado dividida como para luchar. Simplemente, acepta lo que le dicen. Sus vidas están adaptadas previamente para encajar en el orden establecido, y es así como deben vivir hasta que mueran. Este régimen crea seres sin alma o rotos, sin identidad ni independencia, lo que mantiene a la clase gobernante siempre poderosa. El totalitarismo es una opresión grave y nunca debe permitirse que se instale en ninguna estructura, ya sea una nación, un aula o una familia. Una autoridad de este tipo se nutre de la sumisión de las masas y refuerza su dominio inculcando miedo a través de tácticas de intimidación y dominación mental. Opera mediante mentiras y la subversión de la verdad y de la historia para mantener a la población bajo control. Es una perversión del modo habitual en que los individuos deben expresar su derecho a tener libertad y a conocer los hechos de la historia. El totalitarismo hace una clara distinción entre ricos y pobres. Estos últimos llegan a creer que ese estado tan bajo es lo mejor que pueden obtener en la vida. Su realidad está distorsionada, en lugar de enfocarse en su falta de dinero, trabajan unos contra otros. Este estilo de gobierno está dirigido a la psique pública, ya que busca controlar a los ciudadanos sin aplicar presión física. En cambio, los descompone desde dentro hacia afuera, robándoles la voluntad de cuestionar, rebelarse o albergar pensamientos que no estén autorizados o transmitidos por la propia clase gobernante.